Gracias a Dios por su presencia y su puntualidad en este domingo 24 de marzo. En nuestra sesión del discipulado vamos a comenzar con una oración y ahorita les platico cómo va a estar la modalidad, la dinámica de la clase de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestra inmensa necesidad de tu presencia en nuestras vidas, de tu palabra, alentándonos, aconsejándonos, reprendiéndonos cada día. Y te damos gracias porque pusiste en nuestro corazón el deseo y las posibilidades de estar aquí. Gracias por estos amados hermanos, gracias por esta amada iglesia que tú has establecido con un fin, con un propósito, el cual cada día, Señor, y cada semana, en cada clase, en cada culto, buscamos acatar y obedecer. Señor, tú hablas a nuestra vida, así que no te pedimos que hables, sino que nosotros escuchemos. El que tiene oído para oír, oiga lo que tú tienes que decirnos. Permite, Padre, que esta clase sea de bendición y cumpla el propósito para el cual fue diseñada, porque te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos, había un pequeño hueco en mi decisión, una pequeña duda para la clase de hoy. Sucede que terminamos capítulo la semana pasada, nos falta uno, nos falta el capítulo 12, pero la próxima semana vamos a hacer una pausa en discipulado porque es domingo de resurrección. Entonces no me gustaba empezarlo hoy y dentro de 15 días complementarlo porque se rompe mucho el hilo. Entonces el Señor puso en mi corazón y tomé la decisión, espero que haya sido conforme a su propósito, de hacer el corte el día de hoy, que nomás es una sesión. Hacemos un corte con un resumen, con una recapitulación de todos los capítulos que hemos visto. Yo sé que es muy abarcativo y tenemos que irnos rápido, no nos vamos a prolongar mucho en cada capítulo porque son 11 capítulos los que vamos a analizar, entendiendo que el número 12 va a ser hasta dentro de 2 semanas. Entonces, pues si están de acuerdo, por eso les hice entrega de esa hojita de trabajo, vamos a recapitular, hermanos, vamos a recordar estos estudios, estos temas. De veras que es una infamia que los dejemos así nada más con una vista y lo volvamos a guardar. Algo así le pasaba a Johann Sebastian Bach. Le conocen como el padre de la música. Y durante muchos años trabajó en una capilla, como el músico de la iglesia. Componía unas obras maestras hermosas, como ustedes no tienen una idea. Bueno, sí la tienen porque han escuchado las obras de Bach. Pero nada más se cantaban ese domingo y ya, se archivaban. Y de hecho la mayoría de sus obras se rescataron hasta después de su muerte. Pero fíjense cuántos años pasó, imagínense una pieza de Bach tocada una sola vez y guardada. Lo mismo, algo así pasa con obviamente toda proporción guardada, porque la palabra de Dios pues no tiene límite. Imagínense estos estudios y estas aplicaciones una sola vez y dejadas en el archivo, pues no, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer esta recapitulación, espero que cumpla, como decía en mi oración, el propósito con el cual Dios me puso esta decisión en el corazón. Hermanos, se tiene que volver a disfrutar. Iba a decir regurgitar, pero no, el regurgitarlo es muy feo. No, se tiene que volver a paladear, ¿sí? Se saborea, se disfruta y se deleita uno con estas enseñanzas. Y a ver qué tal anda su memoria. En la hoja de trabajo que les entregué, yo solamente les propongo 2 cosas. Primero, el nombre del capítulo, el rasgo del corazón de Jesús que se inculcó en ese estudio. En la segunda columna, algunas ideas claves, nada más como quien dice los subtemas o los subtítulos, para que más o menos se acuerden de lo que vimos. Pero si se fijan, la tercera columna está en blanco. Entonces yo les pido a los que traen con qué anotar, no me traje lápices, se me fue la onda de plano, pero búsquense ahí, aunque sea un lápiz de ojos, para que hagan anotaciones. Y la tercera columna, hermanos, de ahí va a salir mucha sustancia de lo que ustedes recuerdan que aplicaron en ese estudio, cuáles son sus avances, porque acuérdense que algunos de los, miren, aquí hay plumas. Gracias, hermana, qué bueno.
Mijo, pícale para que se callen todos los canales del 2 hasta el que esté, en el botón grande, en ese. Sí, pues es que para que se callen todos, ya, que se ponga amarillo, ¿sí? Sí, así con eso está bien. El 1 quedó prendido, muy bien. Es que se estaba viciando. Entonces, hermanos, lo que quiero es que ustedes hagan uso de su memoria y si traen su cuaderno de apuntes para que ustedes complementen la tercera columna, ¿sí? Ese va a ser el ejercicio de hoy. Hace mucho que no ponemos actividad, entonces que no se nos quite esa bonita costumbre de hacer anotaciones, de rescatar lo importante de cada clase. Entonces vamos a empezar sin más preámbulo porque si no, no terminamos. ¿Cómo empezó todo esto? Con el capítulo 1. Tú me vas siguiendo, mija, con las diapositivas porque no puedo estar volteando. Un corazón como el suyo, si se fijan en el estudio primero, todavía no hay un rasgo del corazón de Jesús. Digamos que fue como la introducción. Fueron de manera general todos los aspectos de la vida de Jesús inculcados en nosotros. Decíamos nosotros, es imposible, nosotros no tenemos esa altura espiritual que Jesús tuvo para intentar siquiera emular o tratar de imitar su ejemplo. Hermanos, nos dimos de topes contra la pared porque efectivamente ese es el propósito de Dios, que seamos como Él. Entonces, no me vengan con el argumento de que no es inalcanzable, no, es lograble, es deseable y es propósito de Dios que seamos como su Hijo Jesús. Entonces, ahí sí nos callaron la boca y si se acuerdan ustedes, es el lema permanente que nos ha acompañado en cada estudio y que no se nos debe de borrar de la mente. Dios nos ama como somos, pero por ningún momento se va a conformar dejarnos como somos. Él nos quiere transformar. Con eso comenzamos, nos abrió los ojos a este panorama, como quien dice, nos dio el banderazo de salida. Y ahora sí a tomar pista. Y con el primer ejercicio nos dimos cuenta, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan ustedes que hicimos ese ejercicio? ¿Qué pasaría si Jesús viviera nuestra vida por un día? 24 horas que Jesús tomara, que despertáramos como en aquella película que cambian los roles y que de repente ya no es mi personalidad sino la de alguien más. Bueno, que fuera Jesús viviendo mi vida desde que se levanta, desde que interactúa las primeras palabras con su familia, salir a la calle, salir al trabajo, llegar a su escuela. ¿Qué pasaría? Seguramente se acuerdan ustedes y quiero que vayan haciendo ahí sus anotaciones, sus conclusiones. ¿Qué pasaría y cómo regresaríamos a nuestra vida normal? Le diríamos al Señor, bueno, Señor, fue una muy bonita experiencia, pero gracias. Yo prefiero seguir viviendo la mía. ¿Lo haríamos así? Esa pregunta la hicimos en aquella ocasión. Esa fue nuestra conclusión. ¿Qué vas a hacer ahora que ya sabes que Jesús se está metiendo, que tu corazón está siendo transformado por Él y que tarde o temprano, eso ya lo vimos acá, ya en el capítulo 11, tarde o temprano eso se va a lograr, ¿sí? Cuando seamos glorificados. Pero mientras tanto, el proceso, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Por la buena o por la mala? ¿Voy a ir en sentido contrario de la voluntad de Dios? ¿O voy a ponerme ahora sí que, como luego dicen, de modo, de pechito, para que efectivamente la obra se haga de manera completa? Nunca se va a lograr en la vida terrenal, pero eso no implica decir, bueno, pues hasta que me muera, yo mientras así me voy como me salga. No, hay un llamado, hay una necesidad del ser humano de vivir conforme al propósito de Dios y hay una orden de Dios, que seamos santos como Él es santo. Entonces, acuérdense de esas cosas y dijimos finalmente, porque fueron 3 sesiones en ese capítulo, que la solución es dejar de luchar, cederle a Dios el control de nuestra vida. ¿Y cuál es el control? Así como cuando usted ya no quiere ver tele y le da el control remoto a alguien más, ¿qué le va a hacer con su vida? Señor, yo ya no quiero luchar, te voy a entregar el control de mi vida, que es el corazón. ¿Se acuerdan de ese texto? Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Él quiere, transformarlo, quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne, sensible. Eso fue el capítulo 1. Nos vamos al 2 porque así nos vamos a tener que ir. Si hay tiempo al final, si nos sobra, dejamos espacio para otro análisis. ¿Tú me vas siguiendo, mija?
capítulo 2, ahora sí comenzamos con el primer rasgo del corazón de Jesús que adoptamos. Seguramente de memoria hubiera sido difícil que los recordáramos uno por uno o solamente viendo sus anotaciones. Pero bueno, ahí en su hoja de trabajo, ahí tienen el rasgo, en la primera columna, un corazón que perdona. ¿Qué recordamos de ese episodio? Bueno, vimos aquel suceso de Juan 13. ¿Se acuerdan qué platica ese pasaje? ¿Qué hace Jesús en ese pasaje? Lava los pies de sus discípulos. Toma la toalla y el lebrillo y por supuesto que los pone en shock a todos, ¿verdad? Nadie se esperaba, que decíamos en aquel entonces, acuérdense, era una costumbre judía de buena educación que el huésped lavara los pies de sus visitantes. Pero como en esa ocasión todos eran visitantes, ese aposento alto era un lugar prestado, entonces todos dijeron, oye, ¿y ahora quién va a lavar los pies? Pues a ver quién se ofrece, ¿verdad? Todos los discípulos estaban adivinando quién sería el capaz de que se levantara, y el que menos se esperaban, quien menos obligación tenía, el Rey de Reyes, el Creador del cielo y de la tierra, tomó la iniciativa, lo que nadie quiso hacer. Y no solo eso, se los lavó también a quien lo iba a traicionar. ¿Se acuerdan de eso? Corazón que perdonó de antemano, porque ya sabía lo que Judas iba a hacer. Sin embargo, tomó la toalla y el lebrillo, y Jesús extendió su mano, tomó la toalla y el lebrillo y le lavó los pies a sus discípulos. Y luego surgió por ahí el inconforme de Pedro, ¿verdad, Señor? Señor, ¿cómo es posible? No lo vas a hacer, ni se te ocurra. Pedro, si no lo hago, no tendrás conmigo parte en el cielo. Entonces, no solamente los pies, sino la cabeza. Entonces, hermanos, eso nos dejó una gran enseñanza. Si Jesús me perdonó a mí, si Jesús me sigue perdonando, y es una práctica constante, todos los días le fallamos y todos los días me perdona, ¿por qué es tan difícil que yo lo haga, que yo perdone? ¿Qué relevancia tuvo en aquella ocasión empezar por ahí, perdonando a otros? Así como Jesús me perdonó a mí, nosotros también tener el corazón perdonador de Jesús. Y a lo mejor no nos resultó tan difícil, porque bueno, gracias a Él, Él nos da la gracia y Él nos da de su espíritu para, hasta cierto punto, dejar pasar algunas de las ofensas y de los agravios que nos hacen. Pero ¿qué pasa con lo siguiente? Tercer capítulo, un corazón compasivo. ¿Recuerdan? El testimonio del leproso. Así como Jesús extendió la mano para tomar la toalla y el lebrillo, también extendió la mano para tocar a los apartados de la sociedad, a los leprosos sociales de Jerusalén. Y recordemos esa ocasión, ese estudio, cómo este leproso estaba condenado a vivir el resto de su vida apartado, excluido, como muchos de nosotros excluimos a personas de nuestro entorno. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor la lepra ya no existe, o a lo mejor no hay una enfermedad tan contagiosa como esa, pero sí leprosos espirituales, leprosos sociales, y veíamos cuántos aspectos de la vida nosotros los metemos a este campo. Gente apartada, gente menesterosa, a los migrantes, a los drogadictos, simplemente gente de nuestro mismo entorno que aunque no tenga ningún problema ni de salud ni social, los excluimos por la manera en que son, por la manera en que son tratados o la manera en que tratan a los demás. Y luego una pregunta que nos demolió: ¿qué tal si ese leproso espiritual soy yo? ¿Cómo me gustaría que me trataran, sabiendo que yo soy el que no encajo, que yo soy el que tengo ese problema, que yo soy el necesitado, que yo soy el apartado? Qué hermosa enseñanza en esa ocasión, un corazón compasivo. El toque de Dios se llama el capítulo en el libro. Si Jesús se atrevió a tocar a los intocables del mundo, Dios me ha tocado a mí. Cantábamos aquel hermoso himno, ¿se acuerdan? Me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Si Él
se atrevió a tocarme, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Estamos, al mismo tiempo que escuchan, viendo las diapositivas. Capítulo 4, un corazón que escucha. Siguiente rasgo del corazón de Jesús, que sepa escuchar la música divina. ¿Y a qué se refería eso? No se refería específicamente, literalmente a la música. ¿Se acuerdan cuál es la música divina que aprendimos en aquel capítulo? ¿Con qué parábola la comparamos? Con la parábola del sembrador. ¿Qué sale a sembrar el sembrador? Bueno, en la parábola semillas, pero ya trayéndolo a la vida práctica, la aplicación. Incluso se acuerdan que los discípulos le preguntan, Señor, explícanosla porque no entendimos nada. Y así estábamos nosotros. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué tanto estamos nosotros acostumbrados a escuchar la música divina, que es la palabra de Dios? Y en esa ocasión, no sé si está en pantalla la diapositiva, vimos las 4 posibilidades que hay de dónde pueda caer la semilla. ¿Las recuerdan? ¿Sí? Un terreno endurecido, un oído no receptivo, como muchos de nosotros lo fuimos y a muchos lo siguen siendo, ¿verdad? Un terreno donde de plano no entra esa semilla ni picándole con asadón. Así somos y así reaccionamos. Segunda posibilidad, un terreno pedregoso. Sí, cae la semilla, pero no echa raíces por lo pronto. La hierba se ahoga y se seca. Tercer posibilidad, un terreno plagado de mala hierba, un oído con demasiado ruido distractor, como el que tenemos actualmente. Sí, soy salvo, vivo por la misericordia de Jesucristo, pero hay tantas distracciones en mi vida que el ruido lo ahogan y las espinas lo devoran. Y la cuarta posibilidad, un terreno fértil en donde un oído bien arado, capaz de discernir y listo para aplicar la instrucción, es el que recibe la palabra de la mejor manera. Esa es la música divina. Con la parábola del sembrador aprendimos eso y luego vimos nuestra capacidad de oír. ¿Por qué no cae la semilla en esas condiciones? Pues precisamente porque estamos sordos. ¿Se acuerdan de nuestra audiometría espiritual? Sí, hicimos un test. ¿Por qué no escucho la música divina? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? O a veces la escucho, pero no la dejo fructificar y germinar. Bueno, en base a esa audiometría, aprendimos hábitos que Jesús usó, que Jesús practicaba y que para nosotros representan herramientas para aprender a escuchar a Dios. No se los puse precisamente por lo mismo, para que ustedes, si los tienen anotados, pues los rescaten. Si los recuerdan, los traigan también a la memoria. Y si no, no hay problema, porque ahí está en la diapositiva, pero ustedes los van a escribir en la columna de la derecha. ¿Cuáles son los hábitos que Jesús cultivaba y que para nosotros son herramientas para aprender a escuchar a Dios? No sé si está ahí está. ¿Sí? 1, dedicar un tiempo exclusivo para Dios. 2, una Biblia siempre abierta. 3, tener oídos siempre dispuestos para oír. Sería largo volver a dar esa clase, pero cada uno de los pasajes nos dejó con el ojo cuadrado, ¿verdad? Como luego dicen, y viendo cómo Jesús puso el ejemplo más claro que podemos alcanzar. Muy bien, les estoy dando un poquito de tiempo para que vayan haciendo sus anotaciones. Y nos vamos al capítulo 5. Un corazón embriagado de Dios. ¿Qué implica? Porque el capítulo se llamaba dejarnos guiar por una mano invisible. Déjese guiar por una mano invisible. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahorita, pues por supuesto, ya después de haberlo visto, ya les podemos dar de una vez la respuesta, pero poco a poco con el estudio fuimos llegando a la conclusión, ¿sí? Que eso implica sostener una conversación íntima con Dios. Para muchos no nos resultaba algo entendible o comprensible este aspecto, una relación íntima con Dios. Bueno, ¿se acuerdan que pusimos ese ejemplo del empleado del mes? En donde muchos de nosotros, como cristianos, queremos ser ese empleado. Ser el consentido del Señor, pero tener mis horarios.
¿sí? Que el Señor me nombre el empleado del mes porque, qué cumplido, cómo trabaja, cómo sirve, cómo ora, cómo edifica, pero hasta cierto punto, porque llega a determinada hora o determinados días de la semana, checo tarjeta y salgo. Señor, este es mi espacio, este es mi tiempo, y hasta aquí te sirvo, ahora déjame mi tiempo para mí, para mi familia, para mis intereses. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué es lo que implica eso? Una relación íntima no se interrumpe jamás. Nunca, nunca dejamos de tener esa relación. Como un cristiano de hace más de un siglo, no sé si se acuerdan cómo se llamaba, Frank Laubach. ¿Se acuerdan qué dijo ese señor? Esa es una de sus muchas frases, porque vimos muchas frases en ese discipulado, en esa clase. Pero una de ellas, la que más nos acordamos, es esa que dice: si Dios está siempre presente, será posible entablar una comunión inacabable con Él. Él se preguntaba, ¿por qué hay límites? ¿Por qué ponemos la mano y hasta cierto punto ya dejamos a Dios con la palabra en la boca o interrumpimos esa relación? ¿Por qué no hacerla eterna, constante, inacabada? ¿Por qué nosotros nos resistimos a que Dios quiere relacionarse con nosotros? Veíamos muchos pasajes ahí en Sofonías donde Él dice que Él quiere estar completamente con nosotros. Jeremías, que con amor eterno nos ha amado. Quienes hicieron sus anotaciones en este estudio lo tendrán más recordado ahí. Entonces, hermanos, eso nos sirvió a nosotros para que buscáramos tratar de emular ese ejemplo de Frank Laubach, y nosotros hicimos nuestro diario personal. No sé si se acuerdan que propusimos incluso algunos mecanismos que nosotros llevamos a la práctica, llevamos a cabo en nuestros devocionales, en nuestra vida cristiana, para compartirlo con la iglesia y que nosotros también podamos llevar esa relación a un siguiente nivel. Yo no sé cómo andamos desde esa clase, desde aquel entonces a la fecha. Yo no sé si es exactamente igual su tiempo devocional con Dios que hace un año, después de haber estudiado no solamente sino el anterior, el de la música divina. ¿Sí? Dejarnos hablar por Dios y tener el oído sensible. En esta clase fue una relación más íntima, más duradera. Y, hermanos, pues la conclusión de ese estudio fue que una relación constante con su pueblo es algo que Dios desea, es algo que Jesús procuraba y es algo que nosotros debemos buscar. En esas tres vertientes y en esos tres aspectos es lo que terminamos de estudiar en ese capítulo 5. Luego el capítulo 6, voy a muy buen ritmo, ya me voy un poquito más despacio porque a lo mejor voy muy rápido, todavía no son las 11 y ya vamos a la mitad. Capítulo 6, un corazón con hambre de adorar. Ese fue uno de los que más duró el capítulo. Creo que fueron 6 sesiones. ¿Por qué? Porque ya ven cómo luego no se me da hablar y hablar y hablar. Yo me llevé 4, pero 2 de ellas, 2 sesiones más, tuvieron oportunidad nuestros hermanos del Ministerio de Adoración de compartir con nosotros qué implica ser un verdadero adorador. Pasajes vimos varios. Tuvimos aquel de Juan, capítulo 4, cuando Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana, en donde ella le daba un valor tal vez excesivo, una importancia más grande al lugar en donde se debe de adorar. ¿Se acuerdan? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que allá. ¿Y Jesús con qué le responde? ¿Es importante el lugar? No, más importante que dónde es cómo. Acuérdenme esas palabras: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Luego vimos otro ejemplo, el de la transfiguración. ¿Qué le preocupaba a Pedro ahí? Los medios, las enramadas. Oye, para que estén a gusto. Oye, ¿y qué? Jesús, ¿qué le enseñó? Esa verdadera adoración te debe transformar el rostro, Pedro, más que el lugar, más que el santuario. El rostro es el que se debe de transformar. La importancia de la adoración en la vida del cristiano. Espero que
lo tengamos un poquito fresco, ese recuerdo. Es que es lo que les digo, luego llegan otras cosas igualmente importantes, igualmente bonitas, claro que sí, pero luego la dejan en una segunda capa y ya se va quedando abajo. Cada cosa debe de volver a la parte de arriba, volver a la superficie, volverlo a vivir, volverlo a disfrutar. Es más importante la adoración en la vida del cristiano de lo que en realidad asumimos, no de lo que pensamos o de lo que leemos o de lo que creemos, no, de lo que asumimos. Porque la Biblia nos ha dejado claro, hemos estudiado y lo tenemos más que conocido, de la importancia de que Dios sea adorado. Él es el único ser adorable. Acuérdense que también hicimos ese análisis de la palabra adorar. ¿En qué contextos la usamos? ¿Y cuántos de esos usos, de esos contextos no son los apropiados? ¿Sí? ¿Cuántas cosas le decimos nosotros que son adorables y no hay nada adorable excepto nuestro Dios? La transfiguración también nos enseñó los propósitos de la adoración, que también intencionalmente no los tienen en sus hojas, pero que aquí los pueden volver a anotar para que los recuerden. Primer propósito, cambiar la cara del adorador. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Gloria en Gloria? ¿Cómo somos transformados? Primero era todo bajo un velo. Moisés se tapaba con un velo porque el pueblo no podía ver la gloria de Dios que se reflejaba en su rostro. ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado y expiró? Ese velo se rasgó. Quiere decir que la gloria fue descubierta, fue expuesta ante los hijos de Dios. Y ahora, ¿qué dice Pablo? Ese velo se va desvelando cada vez porque nosotros vamos subiendo de esa gloria parcial que Moisés reflejaba, se va ascendiendo de gloria en gloria hasta ver la plenitud de la gloria del Señor. Acuérdense de esos pasajes. Yo espero que sí se estén acordando. A lo mejor yo nomás los digo y ustedes más me ven. Y el segundo propósito es que esa cara que nosotros somos transformados, ese rostro, ¿se acuerdan de la explicación que dimos de la cara, de los músculos que hay en nuestro rostro? ¿Cómo es capaz de expresar tantas emociones, tantas expresiones diferentes con 8,000 músculos que tiene nuestra cara? Es imposible que nuestra cara no exprese lo que nosotros sentimos, ¿sí? Y a veces es hasta contraproducente porque hay cosas que no queremos que se nos noten y se nos notan, ¿sí? Un disgusto, un desgano, un saludo de mala gana es más que evidente porque hasta involuntariamente nuestros ojos, nuestros párpados, nuestra mueca ya dijo algo que nosotros no queríamos expresar. O al menos con la boca no lo expresamos, con la voz, pero sí con el rostro. Y ese rostro, hermanos, debe reflejar la gloria del Señor. Por eso el segundo propósito de la adoración es que cambie a los que nos vean, ¿sí? El propósito evangelístico de la adoración, ¿sí? Eso debe de ser testimonio para los que nos ven adorar, que digan, yo también quiero de eso, yo también quiero disfrutar de ese privilegio, de esa relación con Dios de la misma manera que lo hace este cristiano, esta iglesia. Luego, no sé si me estoy brincando algo. Las conclusiones. Nos vamos. Sí, es de ese mismo capítulo, ¿verdad? Pusimos otro ejemplo. ¿Cómo se parece? Ahora sí que como adivinanza de esos chistes. ¿En qué se parece esto y esto? Bueno, nosotros pusimos esta adivinanza. ¿Qué similitudes tiene un culto de adoración con un vuelo en un avión? Son experiencias similares en más de una cosa, en más cosas de las que pensamos. La gente llega bien vestida, arreglada para la ocasión, asumen un rol esperable, o sea, que toda la gente desea que alguien se comporte así, tanto en un culto como en un avión, que no hagan un aspaviento, que no hagan cosas fuera de lo normal, que se comporten bien, que disfruten de la experiencia, tanto del vuelo como del culto, y salimos satisfechos deseando volver probablemente. Sí, los que vuelan, bueno, pues fue un vuelo placentero, tal vez me regrese también en avión. El culto fue un bonito culto, tal vez venga el próximo domingo. En muchas cosas se parecen. En lo que no se parece es lo que decíamos de este niño que tiene ganas de algo más y que se va inquieto a ver al piloto. Se va y toca la cabina y el piloto le abre, le muestra mucho más de lo que el resto de los pasajeros disfrutó.
¿Qué explicación, qué aplicación tenía este estudio en nuestro discipulado? Bueno, que efectivamente nosotros, la experiencia de adorar debe ser algo más que simplemente venir al culto, que subirnos a la nave, disfrutar del vuelo, disfrutar de los deleites, pero sobre todo conocer al piloto. ¿Cuántos de nosotros venimos con esa necesidad, con esa disposición de conocer a quien nos va a guiar en esta experiencia de adoración? Entonces, hermanos, en este capítulo, que como les digo fue de los que más sesiones nos tomó, aprendimos esto. Un corazón con hambre de adorar es eso, un corazón que verdaderamente disfrute, se deleite en adorar a Dios y que cumpla con los propósitos: cambiar mi cara, cambiar mi rostro y cambiar a quienes me ven adorar. Luego nos fuimos al capítulo 7, un corazón enfocado. ¿Se acuerdan ustedes? Con el corazón en el blanco se llamó aquella sesión. Hicimos una ruta, un trazo de ruta de la carpintería a la cruz. En ambos extremos hay madera. ¿De qué madera estamos hechos? ¿De qué madera estuvo hecho Jesús? Para que en toda su ruta, pasamos por varias estaciones, ¿se acuerdan? Su tentación en el desierto, tuvo ocasión de desviarse de la ruta. Satanás le ofrecía alternativas, opciones para irse por otro lado y llegar más rápido, como le hizo aquel personaje que se salió de la ruta del maratón y se subió al taxi, ¿verdad? Y llegó antes que todos. Bueno, Jesús lo pudo haber hecho, tomar una ruta breve. No lo hizo. Jesús pudo haberse adelantado cuando le dijo María, oye, estos no tienen vino. Le dijo, mujer, ¿qué tienes contra mí? No ha llegado mi hora. No te me adelantes, todavía no es el momento. Pudo haberlo hecho en Getsemaní. ¿Se acuerdan que también vimos en ese huerto? Como Jesús dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, su obediencia pudo más que su deseo de librarse de la agonía. Y llegó hasta la cruz. ¿Qué hubiera pasado? Decíamos en aquel entonces, les hacía la pregunta y se las vuelvo a repetir. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera optado por un plan B? Si hubiera desenfocado de su propósito, de su labor. Simplemente no tendríamos la gracia, la misericordia, la salvación que hoy disfrutamos. Jesús nunca se desvió de su ruta, se mantuvo enfocado en su propósito, porque él sabía que era más importante el plan, el sublime de Dios, que el momento en el que estaba padeciendo cualquiera de estas cosas. Su obediencia, su fidelidad, su enfoque inalterable en su propósito es lo que ahora nos hace disfrutar de una salvación tan grande. ¿Qué nos desvía a nosotros de mantenernos en nuestra ruta? Infinidad de cosas, empezando por nuestro proyecto de vida, ¿sí? Que no es malo tener objetivos en la vida. Nadie dijo que dejen todo. No. Sigan a Cristo y que Jesús les muestre qué camino va a tomar tu vida. Sí es bueno tener una expectativa, una carrera, un proyecto familiar, ¿sí? Alguna posesión física que te haga tu vida llevadera y agradable, que vivas sin el estrés de tener que pagar una renta, sin el estrés de tener que pagar camión. Bueno, ¿por qué no un auto, una casa? Pero nunca poner eso más arriba del enfoque principal de los hijos de Dios. Asumiendo, por supuesto, de que somos hijos de Dios. Quien no lo es, bueno, pues efectivamente sus objetivos de vida van a pesar más que agradar al Señor. Pero ¿cuáles son, pues, nosotros las expectativas que tenemos? Bueno, hablamos de dos tipos de corazones. Hay corazones distraídos. En esa sesión vimos cómo no necesariamente al ser salvos, al ser redimidos, inmediatamente adoptamos ese carácter del corazón de Jesús de ser enfocados en nuestra meta. Se batalla. ¿Sí? ¿En qué nos distrae nuestro corazón? Bueno, pues en infinidad de cosas, como decíamos, nuestro proyecto de vida, nuestros intereses, nuestra familia, nuestras opiniones. ¿Cuántas de las veces es nuestra misma mente la que nos traiciona, nos trastorna los objetivos? Y puede más mi opinión, puede más mi criterio que lo que la Biblia dice. Poco más adelante vamos a ver con el corazón sincero. Pero ahorita estamos hablando del enfoque.
¿Por qué pues se distraen los corazones? Por cosas como esa. No sé si ya pasó la diapositiva, ¿verdad? Sí, del proyecto de vida. Y otras cuantas. Hermanos, tuve que quitar muchas porque si de por sí quedaron 53 diapositivas. Imagínense si las dejo todas. Nada más es un extracto, ¿sí? De manera que ustedes recuerden ahí y hagan sus anotaciones. Pero luego vimos que Jesús nos ofrece esa alternativa, que en lugar de corazones distraídos, tengamos corazones orientados. ¿Sí? ¿Por quién? Pues ni más ni menos que por la palabra de Dios. Y luego veíamos algunas de las estrategias que aprendimos en base al ejemplo que Jesús nos puso. En esa ocasión, veíamos estas 4 preguntas que nos servían para enfocarnos en nuestra meta. ¿Encajo en el plan de Dios? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Y sirvo a Dios ahora? No necesariamente servir, si se fijan, está en el 4.º lugar y muchas de las veces la ponemos en el primero. No es el enfoque que Dios quiere para nuestra vida, que lleguemos, nos convirtamos y luego a servir. A ver, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi comisión? Servir viene ya como una respuesta natural de un corazón agradecido que quiere darle a Dios más, cada día más de lo que es. Sí, pero no es el caballo el que va al frente de la carreta. Muchas de las veces ponemos la carreta primero y el caballo atrás. Lo invertimos los papeles. Servir ya es cuando uno reconoce todo lo que Dios le ha dado y que no haya maneras para retribuir, para pagar, que nunca lo vamos a poder hacer. Sin embargo, el servicio debe ser el producto de un corazón agradecido. Entonces, el enfoque, hermanos, es importante que no lo perdamos y que siempre tengamos bien claro el propósito de nuestras vidas. ¿Lo recordamos? Tal vez se nos olvidó el propósito de nuestras vidas. No sé si está, hija, o ya no. La siguiente. No, ya no. Bueno, déjenme decírselos. Capítulo 7. Si lo pregunto, hermanos, si les pregunto cuál es el propósito de su vida, ¿lo tenemos claro? A lo mejor nos agarra de sorpresa la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Hay varios pasajes que nos hablan de él. Debe de estar la diapositiva porque me acuerdo bien que la puse, pero de todos modos déjenme sacárselos. Tienen varias citas. Efesios 4.1, no, 1.4, Romanos 8, segunda de Pedro 4. Y primera de Pedro 2. Sí, aquí están. Los propósitos para nuestra vida. Primera de Pedro 4.2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Vivir para la voluntad de Dios. Efesios 1, que dice... Bueno, antes de Efesios, Romanos 12. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Son los propósitos que Dios tiene para nosotros, que Dios sea glorificado y que vivamos de acuerdo a su plan para nuestras vidas. ¿Sí? Y con el conocidísimo... Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque lo cantamos muy fácilmente, pero muchas de las veces no lo reflexionamos. Somos un pueblo especial, sí, real sacerdocio, linaje santo, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Que es bueno buscar con quién casarse, tener una buena familia estable, de buena reputación, que es bueno tener una casa, tener un patrimonio, que es bueno tener una carrera, una profesión, dinero. ¿Por qué no? Bueno, lo ponemos al último de la lista porque pues, sabemos que no es tan importante. De hecho, es contraproducente el amor al dinero. Pero bueno,
¿en qué lugar de la lista lo estás poniendo? No estamos peleados con que tengamos satisfacciones personales, logros en nuestra vida humana, pero lo que sí tenemos que recordarnos cada día es que el propósito de Dios es más sublime que cualquiera de los propósitos que nosotros tenemos en la vida. Capítulo 8 nos fuimos a un corazón sincero. Y lo que más aprendimos en ese capítulo, la importancia de la veracidad en la vida cristiana. Y qué desprestigiada y qué demeritada está la verdad en nuestros tiempos, hermanos. Cuando ya cada quien tiene su propia verdad, ¿sí? No podemos competirle a nadie, humanamente hablando, porque cada quien tiene su versión de la verdad. Y para él, esa es la verdad absoluta, entre comillas. Sin embargo, vimos que la única verdad y la que impera, porque nos guste o no nos guste, al final de los tiempos Dios hará imperar su verdad, es la que la palabra de Dios nos enseña. En aquella ocasión vimos en lo personal la importancia de que seamos hombres y mujeres veraces. Les puse por ahí un test. ¿Qué tan veraz eres tú? ¿Qué tanto te cree la gente? ¿La gente confiaría en ti? Si tú dices una afirmación, alguien diría, si lo dice él, yo lo creo. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo nos fue? A lo mejor algunos no tan bien, ni incluso ni con nuestra familia. Qué bueno fuera que esa veracidad nos alcanzara hasta el ámbito laboral, al ámbito social. Político no, porque pues es imposible, ¿verdad? Que un político tenga credibilidad. Pero bueno, si nosotros, yo creo que por eso, no creo, sí, estoy casi seguro, que por eso no hay políticos cristianos, porque un político no puede congeniar con lo que la Biblia enseña en cuanto a la veracidad. Y un cristiano no se sometería a los vicios y a la podredumbre que existe en ese medio. Entonces, vemos cómo nuestra vida tiene que reflejar esa veracidad. La verdad que Jesús le planteó de frente a Pilato. ¿Se acuerdan de ese estudio? Estuvo frente a él Pilato y no se convenció, ni aún con lo que vio en el testimonio de Jesús, cómo no abrió su boca y fue sacrificado, cómo hasta su misma esposa le dijo, ten cuidado con este justo, ¿se acuerdan? Tuvo la verdad en la nariz, Pilato, y no la reconoció, porque su frase icónica que lo persigue por el resto de los tiempos, ¿qué es la verdad? Y en esa ocasión vimos, pudo haber sido de manera irónica, como diciendo, ¿qué es la verdad? O pudo haber dicho de veras, ¿qué es la verdad? O sea, se digan otra vez lo de la cara, cómo cambia. La misma frase, depende de cómo lo dices, tiene las dos implicaciones, pero cualquiera que haya sido la postura o la conducta o la actitud de Pilato, no la quiso reconocer, ¿sí? La importancia de que como cristianos reconozcamos y defendamos la verdad. Pero nos fuimos a otro plano. También como iglesia, ahí en su hoja de trabajo dice, también como iglesia no podemos dejar de abrazar la verdad del evangelio. Y en ese estudio que me encantó y que lo recordamos muy bien, vimos cómo el evangelio se va diluyendo cuando la iglesia no cumple su labor de defender la verdad. Porque la primera generación la acepta y la abraza, la segunda generación la da por sentada y sabemos que ya se les ha predicado mucho de eso, vámonos a otra cosa. La tercera generación acaba por olvidarla, darle la espalda, y ya la cuarta ni siquiera la recuerda. Qué importante que la iglesia nunca deje de proclamar la verdad del evangelio. Tuvimos muchos ejemplos, también el de Ananías y Zafira, no dijeron la verdad, no fueron veraces, y el Espíritu Santo hizo la obra quitándoles la vida. Ese fue el capítulo 8, un corazón sincero. Nos vamos al capítulo 9, un corazón puro. ¿Cómo se mantiene puro? Por ejemplo, un quirófano. Se esteriliza. Todo el que entra ahí tiene que pasar por un proceso de desinfección y lo que se usa dentro ya no se vuelve a utilizar. Al salir, se desecha. Decíamos nosotros del invernadero. ¿Qué características tiene el invernadero? Bueno, que es un ambiente controlado, que tiene, si no muros, al menos paredes de tela, de plástico,
de manera que se controlan las condiciones que lo que hay afuera no entre. El invernadero tiene la característica de que sus productos, sus frutos, están controlados y son lo que se desea obtener. A diferencia de un vivero, en donde no hay un ambiente controlado, todo lo que se mete ahí, cualquier planta, puede germinar o puede no germinar. Están revueltos los árboles ornamentales, las plantas de olor, los frutos, y no hay un control. Nuestro corazón, hermanos, veíamos en ese estudio, es un invernadero. Dios así lo quiere conservar. Tan es así que pone un custodio a la entrada. Es el Espíritu Santo. Cada vez que un pensamiento, una semilla, llega a las puertas de nuestro corazón, el Espíritu Santo la analiza y nos redarguye a nosotros para que tengamos cuidado de lo que está entrando en nuestro corazón. El corazón de Jesús se mantuvo intacto porque cuidaba todo lo que recibía, todo lo que llegaba, lo analizaba y lo desechaba si no era de bendición. Una verdad absoluta que ahora sí que tanto en la Biblia, porque lo dicen varios pasajes, como en el mundo secular, tiene la misma validez. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso lo dicen tanto en el ambiente cristiano como en el ámbito mundano. Lo que siembras cosechas. Hay hasta un refrán que lo dice así. Efectivamente, lo que dejamos entrar a nuestro corazón, no sé si están las semillitas en la siguiente, mija. No, ok, la canción, siempre se me olvidan. Bueno, sí les puse por ahí sí. Lo que abajo sembramos es lo que nuestra vida va a cosechar, ¿sí? Y la diferencia más clara es, el fruto del Espíritu se cultiva de este lado con estos estímulos, mientras que andar en la carne, contristar al Espíritu, produce todos aquellos frutos. Hagamos ese ejercicio de memoria, traten de recordar y en la columna de la derecha pongan ustedes cuáles son sus avances, qué han logrado, si han cultivado mejores semillas desde aquel entonces. Ya no dejamos entrar cualquier cosa, cualquier influencia en nuestro corazón. Y decíamos, ¿por qué hay inseguridad? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay ansiedad en nuestras vidas? Pues por el tipo de semillas que le dejamos inculcar. Yo sé que sí, el Señor es fiel y sabemos que de antemano, aunque sea mínimo, pero el avance ha sido de bendición, ha sido fructífero. Estos estudios han traído bendición, al menos en lo que concierne a nuestra familia, se los puedo compartir como testimonio. Ya no vemos los contratiempos de la misma manera, tratamos, nos esforzamos cada día por no dejar entrar ese tipo de estímulos a nuestras pláticas, a nuestras conversaciones, y el Señor ha hecho lo que tiene que hacer, ¿sí? La obra perfecta que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, hermanos, buenos y malos frutos tienen como origen buenas y malas semillas. La conclusión en esa ocasión fue, sometamos nuestros pensamientos a Dios. Y me acuerdo que en aquella ocasión la actividad fue permanente, no fue una tarea de una semana a otra, sino que dijimos, ya nos vamos a quedar con esta encomienda. Cada vez que llegue un pensamiento a su corazón, a ver, Señor, ¿qué opinas? En el trabajo me dicen que soy un bueno para nada y que más le valdría al mundo que se quedara sin mí. ¿Tú qué dices? No, tú vales. Y al revés, vimos el ejemplo contrario. Señor, me dicen que soy lo máximo, que soy la última Pepsi del desierto. ¿Tú qué dices? No, no tengas más alto concepto de ti que el que debas de tener. ¿Sí? Ni para arriba, ni para abajo. Todos los pensamientos tienen que estar sujetos a la voluntad y a la palabra de Dios. Eso fue en el corazón puro. Nos vamos al capítulo 10. Un corazón lleno de esperanza. Oro en la basura. Ese ya lo tienen un poquito más recordado porque ya fue hace poquito, hace que un mes, poquito más de un mes. ¿Cuál era la basura? ¿Se acuerdan? Todas las influencias del mundo que recibimos cada día. Y luego nosotros nos quejamos mucho. Ay, Señor, ¿cómo me va mal? ¿Qué malos compañeros tengo? Ni mi familia me quiere. Soy un desdichado, traigo mi nubecita particular aquí arriba siempre lloviéndome. Lo comparamos con lo que Jesús experimentó en aquella ocasión, acuérdense, de Getsemaní a su crucifixión. Cuánto lodo, cuánta
miseria humana cayó sobre nuestro Señor. Sin embargo, no permitió que pasara más allá de lo que tendría que pasar. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo firme, se mantuvo en su propósito con un corazón lleno de esperanza. Por eso ese es el rasgo del corazón de Jesús que aprendimos en este capítulo 10. Un corazón lleno de esperanza, ¿en qué? En que el plan de Dios y las promesas de Dios eran perfectas. Por eso Jesús persistió, soportó, supo mantenerse, retomando lo del capítulo anterior, enfocado en su propósito, porque sabía que el plan perfecto de Dios no iba a fallar. Judas, vimos el ejemplo de Judas, ¿se acuerdan? Seguimos la ruta, toda su vida, desde que aparece en la Biblia hasta la última vez que se le menciona. Híjole, pobre cuate, no tenemos ninguna buena referencia, nada digno de rescatarse en la vida de Judas. ¿Y qué encontró Jesús en Judas? Oro. Como encontró oro en la basura en la que nos sacó a nosotros. Por eso se llamó el capítulo Oro en la basura. Jesús vio de frente a Judas, lo tuvo a poca distancia, porque Judas le dio un beso y le dijo, mirándole a los ojos, amigo. Y no lo dijo diplomáticamente. Jesús no engañaba, Jesús no fingía. Jesús era veraz en todas sus palabras. Y si le dijo amigo es porque vio en él esa capacidad de amar. Que Judas no la quiso aprovechar, bueno, pues esa es la consecuencia de su final. Sin embargo, así como en Judas vio algo en mí, vio algo en ti, que quiso bajar y encontrar, hurgar entre la basura de este mundo, pecaminoso, perdido, y sacarnos a nosotros como oro que valemos ante sus ojos. Entonces, hermanos, eso, una enseñanza hermosa que recibimos en esa ocasión. Y el último, porque ya que habíamos agarrado a Judas, pues no lo íbamos a soltar así como así. Nos fuimos también al corazón que se regocija, tomando el ejemplo, ya al último, de que Judas, cuál fue su destino final. Pero ese no fue el énfasis principal. ¿Por qué había gozo en el corazón de Jesús y que es el mismo gozo que debe haber en nosotros? ¿Qué pasa cuando hay gozo en el cielo? ¿Cuál es el motivo de ese gozo en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. El corazón que se regocija, que debemos tener cada uno de nosotros, se debe básicamente a estas dos razones. ¿De dónde fuimos salvados? ¿Sí? Y la obra magna de Dios. En ese orden, bueno, fue al revés, ¿verdad? Primero, la obra magna de Dios, el cielo. En este capítulo aprendimos la doctrina del cielo y la doctrina del infierno. ¿Qué es lo que es la obra magna de Dios? ¿Por qué hay regocijo? Bueno, pues por todas las ventajas y bendiciones que obtenemos cuando llegamos a su presencia, que ese es el principal premio, esa es la principal recompensa, estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y al mismo tiempo ese es el principal castigo del infierno, no la llama, no el gusano, no la basura, no, la ausencia de Dios, el hecho de que Dios para nunca, jamás volverá a estar presente en nuestro panorama. Y vimos los ejemplos también de las 3 cosas perdidas de Lucas 15, ¿se acuerdan cuáles eran? La oveja, la moneda y el hijo perdido, ¿sí? Las 3 cosas que dijimos, persona, animal y cosa, para que no quede nada fuera. Ahí está englobado todo. Todo lo que puede existir en la vida material, lo compara Jesús con algo que Él vino a buscar. Como Jesús lo dijo en una ocasión, vine a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido. Entre ellos estábamos nosotros. La importancia de que los pecadores se arrepientan. Y la lección más contundente que tuvimos es qué tanto nos da gusto a nosotros, qué tanto compartimos ese gozo cuando los pecadores se arrepienten. Eso es lo que genera el gozo en el cielo y a nosotros no. Nosotros celebramos una infinidad de cosas. Sí, celebramos cumpleaños, celebramos aniversarios, celebramos graduaciones, celebramos bodas, celebramos carros, celebramos casas. ¿Cuándo celebramos o buscamos que se celebre por pecadores arrepentidos? ¿Con qué ímpetu, con qué impulso predicamos el evangelio para que los pecadores se arrepientan? Entonces vimos que hay un rompimiento. No tenemos los mismos intereses en el plano celestial que en nuestro panorama. Tenemos que hacer
que coincidan los intereses. Y el cielo no va a coincidir conmigo, yo tengo que coincidir con el plan de Dios. Cómo es importante que nunca dejemos nuestra labor de evangelizar. Dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para salvación, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ese debe ser nuestro interés. Las cosas que se han perdido, cada vez que se recupera una oveja, una moneda o un hijo, hay celebración en el cielo. Y celebración también por de lo que fuimos salvados. El infierno, la doctrina del infierno, que no se nos olvide, que fue hasta cierto punto sintetizada, breve, en la última sesión, de hecho fue la semana pasada. ¿Se acuerdan? Doctrina del infierno. El infierno es un lugar real. ¿Sí está ahí la diapositiva? Sí, ahí está. Es un lugar de tormento eterno. Es un lugar de castigo justo y terrible. Y es un lugar preparado para el diablo, para sus ángeles, pero también para todos los que practican las cosas que ellos hacen. Entonces, hermanos, un recorrido muy leve, muy breve, muy efímero, tal vez no lo suficientemente profundo que me hubiera gustado hacer el repaso, pero bueno, para los que llegaron tarde, lo hicimos hoy porque la próxima semana, el próximo domingo, que es Domingo de Resurrección, vamos a hacer una pausa en el discipulado, no va a haber discipulado. Ahorita nuestros pastores nos indican cuál va a ser el horario, pero por lo pronto no hay. Para dentro de 2 semanas, dentro de 15 días, abordar el último capítulo de nuestro libro de estudio, que es el corazón que resiste ese. Termine con fuerza, se llama el capítulo. Un corazón que resiste. ¿Por qué? Porque se va a terminar esto, vamos a empezar con otro programa y tal vez esto quede un poquito olvidado, como ya quedó sepultado un poquito entre tantas cosas, lo de la iglesia conforme al corazón de Dios, que cada vez que podemos tratamos de rescatarlo, de traerlo nuevamente al primer plano, pero que bueno, pues es necesario que lo sigamos nosotros cultivando. ¿Qué vamos a aprender ahí? Bueno, pues resistir efectivamente, no dejarlo, no claudicar, tener siempre bien clara nuestra meta, nuestro propósito, nuestro objetivo y terminar con esa fuerza, no solamente el estudio de nuestro discipulado, sino el propósito que Dios nos ha encomendado. Nosotros no estamos exentos, hermanos, como lo vamos a ver en la predicación de hoy, de que en cualquier momento seamos llamados a cuentas. La vida no la tenemos garantizada, nadie la tiene comprada. Así que todos los días debemos de vivir como si fuera el último. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a nuestro Dios? Es un breve repaso, nos falta el capítulo 12, conserven su hoja para que la próxima semana hagan las anotaciones finales y yo sé que les va a servir para que dentro de algunos meses, algunos años, cuando usted menos se lo espere, que tenga una lucha relacionada con alguno de estos aspectos, esa hojita se la encuentre y diga, me acuerdo muy bien cómo el Señor me habló en este capítulo. Voy a procurar enfocarme, voy a procurar ser veraz, voy a procurar amar, perdonar, alcanzar a los rechazados, lo que usted sea. Cualquiera de los 12 aspectos le va a resultar de mucha bendición. Conserve su hojita, no la tire, no la eche al boiler. Yo sé que le va a ser de bendición algún día. Vamos a despedirnos de nuestro discipulado y pasamos a nuestro culto. Señor, te damos gracias por este hermoso banquete que nos regalaste durante algunos meses, desde agosto que comenzamos este programa, y que seguramente, Señor, va a quedar en nuestros corazones con un lugar importante, cada una de las enseñanzas que nos diste en este discipulado. Gracias por tu siervo, por el hermano Max. Gracias por cada uno de los que asistieron, que disfrutaron la mayoría de las sesiones. Hay quienes sí las disfrutaron todas. Hay quienes apenas alcanzaron 1 o 2, Señor, pero tú trabajas de la manera en que tú dispongas en el corazón de cada persona y sigue haciendo la obra de transformar nuestros corazones conforme a la imagen y al corazón de Cristo Jesús. En el nombre bendito de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo.